Este libro viene de que, pues como veis, el wellness ha estado en mi vida desde que nací. Y aún así llegué a un punto, como hace unos 3 años, que yo comía súper sano, hacía yoga, meditaba, pero no estaba bien del todo. Seguía teniendo ataques de ansiedad, me seguían dando ganas de comer muchísimo y me daba atracones de chía, de plátanos y de kale, pero seguía teniendo como ese hambre emocional de no poder parar de comer, ¿no? Y es verdad que el yoga, la meditación, la comida sana habían mejorado muchísimo mi calidad de vida. Ya tenía alumnos en aquella época, ya tenía Notox, que hacíamos cursos digitales y hacíamos cursos con empresas. Y veía en mí y en mis alumnos que nuestra calidad de vida mejoraba, pero había algo ahí que no terminaba de arreglarse, ¿no? O sea, seguía ese ansia por comer, seguían esos días que no te apetecía salir de la cama, seguían esos ataques de ansiedad. Y la antropología siempre me gustó muchísimo porque para mí explica muy bien quién somos y qué nos pasa, ¿no? Te da esa perspectiva biológica de cómo funciona nuestro cuerpo y esa perspectiva evolutiva de que como especie llevamos aquí cientos de miles de años y cómo eso ha dado forma a lo que somos, porque al final tomamos muchas menos decisiones de las que nos pensamos y muchas de las cosas de las que hacemos están incentivadas continuamente pues, por ese instinto de supervivencia, ¿no? Y la antropología te explica eso, ¿no? Cómo la cultura, cómo lo que nos rodea, en su intersección con lo que somos, justifica y explica lo que nos pasa. Entonces, yendo por ese camino, empecé a estudiar mucha neurociencia, empecé a estudiar en la Universidad de Berkeley cosas sobre la ciencia de la felicidad y empecé a darme cuenta de que ese dolor que intentamos anestesiar con placer y ese dolor del que huimos con miedo, por mucho kale, por mucho yoga y por mucha meditación que hagamos, nos estabilizamos, pero hasta que no vayamos al origen de ese dolor, lo miremos de frente y reseteemos esa relación que tenemos con nosotros mismos, pues va a ser difícil, ¿no? estar bien del todo. Este libro no pretende dar fórmulas magistrales de esto se resuelve así. Yo lo que he hecho es contar mi experiencia, que es pues como este fragmento que os he contado, ¿no? Que está escrito un poco más literario, más tal. Luego está una parte más científica que pretende, prometo ser súper amena y súper divertida, con muchos ejemplos y tal. Y luego una parte más práctica. Pero en tu caso, en este libro, cualquier mala crítica, cualquier mal comentario, inevitablemente va a ser muy personal. ¿Cómo te preparas o cómo afrontas esas posibles críticas? Pues fíjate que lo que me daba miedo no era contar todo lo que cuento. Tengo como muy integrado y soy muy consciente y espero tenerlo muy, muy integrado para lo que viene. Que, o sea, sí, lo he pasado muy mal, pero si ahora lo cuento y inspira y hace que otras personas se sientan abrazadas y se sientan que no solamente les pasa a ellos, le estoy dando un propósito a todo lo que me ha pasado. Pero hay un discurso un poco que para mí hace daño, que es el tema de la actitud. Hay que tener una actitud positiva, porque con una actitud positiva y esas frases tan bonitas, ¿no? De no podemos elegir la tormenta, pero sí cómo nos mantenemos en la tormenta. Bueno, pues yo creo que las tormentas pueden ser muy malas y que no pasa nada por admitir que te va mal y que, claro, que lo llevas fatal. Pero, por ejemplo, en el campo de los recursos humanos es una coartada perfecta para hacer un poco lo que quieres, porque no depende tanto de nosotros. Personalmente, ¿tú qué piensas de este discurso positivista de que no importa tanto el ambiente, sino la actitud propia? Pues yo creo que, o sea, fíjate que a nivel neurológico, la emoción, ¿no? La emoción es la forma que tiene tu cerebro de expresarte la idoneidad de tu entorno. Y está continuamente macheando con la base de datos que tiene de cosas peligrosas y cosas provechosas para ver de, oye, esta situación es provechosa, esta situación es peligrosa, ¿no? Y luego los sentimientos es la forma que elegimos conscientemente de procesar esa emoción, ¿no? Entonces, yo la emoción la siento en un momento. Me enfado, por ejemplo, porque alguien me insulta o porque alguien me pega o porque lo que sea, pero como yo luego decido pensar esa emoción, lo va a convertir en un sentimiento, ¿no? Pero el problema que tenemos culturalmente es que bloqueamos la emoción.
Entonces es incómodo expresar enfado. ¿Cómo crees tú que afecta la falta de tiempo real? O sea, el tiempo, el que una persona en realidad ya no trabaje 8 horas, sino que trabaja en realidad 12 desde que sale de su casa hasta que llega. ¿No crees que esa falta de tiempo es como una especie de agente tóxico que tenemos que nos va vampirizando? Es otra vez a nivel cultural la imagen, ¿no?, del buen trabajador. ¿Quién es el buen trabajador? ¿Quién es la persona profesional, ¿no? De hecho, en España todavía pecamos mucho de ese presentismo, ¿no? Pues el buen trabajador y la persona profesional es una persona seria que no se ríe en el trabajo, cuando científicamente está demostrado que cuanto más te ríes, más productivo eres, más motivado estás y tal, que está 12 horas trabajando. Está también demostrado científicamente que, o sea, 6 horas es el máximo de tiempo productivo que puedes trabajar durante un día. Todo lo que sea más allá, estás, pero ¿por qué no? Porque no da, ¿no? Pero eso está muy en línea, de eso hablo también en el libro del concepto de eudaimonia de Aristóteles. Aristóteles diferencia dos tipos de felicidad, hedonia y eudaimonia. Y es muy curioso porque ahora la ciencia se está acercando a eso, ¿no? Está demostrando que eudaimonia sería la felicidad que se alcanza cuando creas con un propósito. Es decir, neurológicamente sería cuando desarrollo mi corteza prefrontal, o sea, hago cosas que impliquen a mi corteza prefrontal, pensamiento abstracto, imaginación y creatividad, conectado con un propósito emocional. A ver, la felicidad científicamente no es estar feliz todo el rato, porque eso de hecho es patológico, es tener una hemodiversidad de estoy enfadado, estoy contento, estoy triste y tal, pero mi punto basal siempre vuelvo a un punto saludable de felicidad. Muchas personas acaban teniendo, no sé cómo se llama, el síndrome del colon irritable, creo que es, y eso tiene mucho que ver con lo emocional y con los nervios. O sea que realmente tú puedes estar comiendo perfecto, brócoli, todo fenomenal, pero si estás todo el día con ansiedad, al final la comida te va a sentar mal. Claro. Con lo cual lo puedes estar haciendo todo perfecto y estar peor que una persona que beba Coca-Cola todos los días. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta, por eso me gusta tanto el vivir Notox, porque incluye los pensamientos, porque incluye lo emocional, y sin eso da igual todo lo que hagas, que no vas a estar bien. Claro, esto tiene mucha ciencia, o sea, se habla mucho de hormonas, se habla mucho de biología, se habla mucho de historia del Homo sapiens, de los mamíferos, de cómo nos hemos desenvuelto en el entorno natural durante cientos de miles de años. Entonces, claro, para que esa lectura sea atractiva, un libro que en un principio iba a ser como una cosa como mucho más de ensayo científico, divulgación, de tal, me di cuenta que si no se creaba una motivación de, o sea, ¿por qué me voy a leer yo un chorro así de leptina? Que he intentado que sea lo más comprensible y ágil posible. Hacía falta una inspiración y una motivación antes, ¿no? Todas esas herramientas biológicas y evolutivas que nos han traído hasta aquí todavía no se han ajustado a esta nueva cultura. Tenemos una cultura muy reciente, o sea, la forma que tenemos de comer, de pensar y de sentir tiene 50 años, 70 años como mucho. De hecho, en muchas partes del mundo hay gente cuya vida sigue corriendo a peligro todos los días, ¿no? Entonces, estamos en un momento de desajuste, ¿no? De tenemos que volver a ajustar lo que somos al entorno que nos rodea, pero yo creo que una vez que lo hagamos, ese potencial que tenemos de transformar lo que nos rodea, lo podemos poner a funcionar y empezar a desarrollar, a crear una vida que nos apasione y que nos divierta.